500 millones de euros. ¿Pesos? Ah, 500 millones de pesos. Sí. Ah, bueno. Igual es mucho. Diferente, ¿no? Diferente. Bueno, igual. Igual Es un montón, pero... Igual es un montón, pero 500 millones de pesos de un ex colaborador del Pocho Lavezzi. Era su persona de confianza. Era un hombre que comenzó trabajando con él y se transformó en su asistente personal, en la mano derecha. Era el hombre que le conseguía todo aquello que necesitaba Pocho Lavezzi. Este hombre allí estaba. Desarrolla Luis Bremer, vamos. Sí, Karina, cuando decís todo es verdaderamente todo. ¿Por qué? Porque hasta Lavezzi le pedía que le mande un ramo de flores para una incipiente novia, Sí. o comunicarse a las 3 de la mañana, por ejemplo, para que le llevara o enviara algo a un familiar de país a país. Lo asistió a Lavezzi en Francia, por ejemplo, y lo que él denuncia es haber sido la persona de confianza, como dijiste, asistente de negocios, apoderado y prestanombre. Prestanombre. Llegó hasta comprar vehículos por autorización y poder del mandante. Estamos hablando de Pocho Lavezzi. Algo muy común en el mundo del fútbol, ¿eh? Absolutamente. Digo, en los realmente jugadores y técnicos y personas del mundo muy poderosos suelen tener o un secretario. En su momento estaba Gabriel Buono para Maradona. Exactamente. Digo, hay algunos que tienen ese tipo Lo de... interesante del planteo que te vamos a desplegar en el día de hoy tiene que ver con que vamos a compartir con vos la denuncia que hace este hombre contra el Pocho Lavezzi, pero tenemos también la otra parte de la historia. ¿Cuál es? Claro, porque lo que cuenta Bremer es el final. Decidimos arrancar por el final de la historia. ¿Por qué? Porque acá tenemos la demanda de Lavezzi a esta persona y a su esposa. ¿Y por qué Lavezzi lo demanda? Porque le prestó una fortuna y no se la devolvió. Enseguida entonces vamos a ir a fondo con toda esta información que tienen mis compañeros, pero antes este compilado de data que nos va a meter más en tema. Mirá. Escándalo, deudas y millones. Pocho Lavezzi, otra vez en el ojo de la tormenta. Inicio de demanda por despido. Dominici Martín Jorge. Vengo en tiempo y forma a promover demanda por cobro de indemnización por despido contra Lavezzi Ezequiel Iván. Una nueva demanda envuelve al jugador que durante años fue un futbolista de élite, carismático, ídolo, pero de un tiempo para acá fue la cara de varios escándalos judiciales por parte de sus parejas, de su fortuna y de sus negocios. ¿Alguna vez pensaste qué sería de tu vida si no hubieses sido futbolista? Ah, bueno. Un quilombo, seguro. La lujosa cuarentena que está pasando el Pocho Lavezzi en una isla paradisíaca, obviamente, de $1,5 millones. Lavezzi que recientemente se retiró. Claro, después de jugar en China, se retiró, llegó a ser el jugador mejor pago del mundo. El jugador mejor pago del mundo en su primera temporada en el fútbol chino. Cuando estuve en China tuve una vida como súper tranquila. Estábamos todo el tiempo en la casa en la cual vivíamos. Teníamos un cocinero que venía a cocinar todo el tiempo, un chef que venía. El juez Ollarvide va a llamar a indagatoria por delitos gravísimos a Ezequiel el Pocho Lavezzi. Revés judicial para Ezequiel Pocho Lavezzi, que acaba de perder en primera, en segunda y en tercera instancia judicial la acción legal que le inició a su ex representante, porque lo había acusado y le había iniciado esta acción legal por estafa, por robo. Pero el delito que se le imputa es ser miembro de una asociación ilícita a los efectos de falsificar documentación para evadir impuestos. ¿Con Janina Escrepante volviste a hablar con ella? No hablo de eso. ¿Se terminó lo legal? ¿Siguen adelante? No tengo ni idea. ¿Diálogo como el Pocho? No. ¿No lo llamaste para felicitarlo, por el hijo? No, porque como está todo como tirante. Fue un poco tenso por el tema económico. Sí, por muchas razones. Existieron un montón de rumores, de infidelidades que te han involucrado, que en su momento tampoco saliste a hablar, que se han filtrado un montón de cosas. Sí, porque a mí no me gusta. O sea, me parece que cuanto menos trascendencia uno le da o las minas que salían a decir que estaban con Pocho, lo que fuera, es como que el tema se corta. No le estoy pidiendo millones de todos los que tiene, simplemente le dije, déjame el departamento en el cual estoy viviendo y algo de plata como para
hasta que yo consiga un trabajo, que tenga como una... se lo va a dejar. Ahora qué raro que a él no Bueno, le y me dijo que no, que era de él. estuvieron un montón Y de tiene tiempo millones de ya. propiedades. La Bessi construyó un imperio que le trajo litigios judiciales, guerra por sus bienes y escándalos millonarios. Hoy nuevamente enfrenta una denuncia que deberá jugar en tribunales. Me hace acordar un poco a lo que vivió Wanda Nara hace muy poquito tiempo, ¿no? Wanda Nara demandada por sus empleadas, personas de máxima confianza que conocían absolutamente cada movimiento de la casa de los chicos, de todo, de todo. La persona de confianza demandando al jefe, ¿no? Que está con él desde que llegó a San Lorenzo de Almagro. El representante de la Bessi era el doctor Roseto. Esta persona era el hermano de la vida del Pocho Lavezzi. El representante le dijo, lo seguís a Lavezzi por el mundo. Y Dominici dedicó su vida a ir con Lavezzi a donde Lavezzi esté jugando al fútbol. Perfecto. A ver, el señor Dominici empieza a trabajar con el Pocho Lavezzi, ¿cuándo, Luis? 2005, 1 de marzo. Ahí empiezan las funciones que luego terminaron siendo la de una mano derecha. Él mismo lo dice. ¿Cuáles eran sus funciones? Buscarlo, llevarlo al aeropuerto, coordinar que su casa estuviera en condiciones, pagar servicios, entregar y llevar cosas o dinero a amigos, familiares o novias, viajar a los lugares donde residiera para asistirlo, cumplir cuestiones administrativas, encargar o comprar bienes. ¿Cuál era el horario, Luis? ¿Cuál era el horario en que este hombre trabajaba para Lavezzi? Full time. Todo vivió el con 24. Lavezzi en Nápoles, vivió con Lavezzi en París, vivió con Lavezzi en China. A donde iba Lavezzi, él tenía que acompañarlo. O sea que vivió también con Janina Screpante cuando fueron pareja. Es que la va a llamar seguramente como testigo. Esta causa inició en fines del 2024, está cursando su primera instancia. Para aquellos que muchas veces dicen es tan fácil hacer un juicio, los juicios laborales llevan 6 o 9 años y son pocos los que hacen eso. No digo que no haya gente ruin en el medio, pero en este caso es un hombre de 20 años de tarea y dice, era habitual que yo hiciera depósitos o retiro de dinero. Hablamos de la confidencialidad de un vínculo donde no es pagame este servicio, es che, hay que hacer un primer depósito de una inversión en punta, se me ocurre. Entonces había el dinero circulante. Eso tiene un valor de la industria Lavezzi. Inconmensurable, porque a veces pasan en estos casos, yo conozco algunos que le dicen, mira, yo te voy a pagar tanto y vas a hacer full time, full life. Y uno dice, merece más la plata por la confidencialidad, por la confianza, por llevar dinero. Como en el caso, por ejemplo, voy a citar, se habló en su momento con el chofer de Mirta, que se hablaba que era más que un chofer. Totalmente, pero el chofer de Mirta no manejaba cuestiones económicas. Este hombre tenía las claves bancarias, este hombre realmente tenía un conocimiento total. Morla con Maradona. Ya les cuento. Les quiero contar una cosa muy importante. Se han presentado, este señor que se llama Martín Dominici. Dominici ha presentado chats como pruebas. Tenemos los chats, así que te los vamos a estar compartiendo en instantes solamente, en donde se puede ver, bueno, el manejo y la confianza que existía entre estas dos personas, el Pocho y este hombre. Gente que convivió con ellos, que está mirando ahora a la tarde, me aporta, manejaban dinero en común, porque también tenían negocios en común. Che, Pocho, hay para comprar cadena de empanadas. ¿Apostamos? Y hacían, era tal ya el grado de confianza y de habitualidad que tenían, que hasta compartían negocios en común. Perfecto. Espera, déjame retomar, porque tal vez nosotros estamos yendo muy rápido y es muy importante que la gente que está del otro lado comprenda que acá hay un reclamo millonario. Se habla de más de 500 millones de pesos que está demandando el señor que fue la mano derecha de, exactamente, del Pocho Lavezzi. Se llama Martín Jorge Dominici, asistente personal, comercial y administrativo del Pocho Lavezzi. Empezó trabajando con el Pocho, llevaron 20 años de relación y lo está demandando al Pocho Lavezzi por 500 millones de mangos. Realmente impactante. Como te decía antes, fíjate vos que a Wanda Nara también le pasó que personas que tenían mucho conocimiento acerca de la intimidad de su familia, del movimiento
nacimiento de sus hijos, también demandaron a una mujer que también tiene miles y miles de pesos, dólares y euros. Me hace acordar un poco. La diferencia yace en eso. Este hombre, Dominici, 20 años, no solamente le pagaba las expensas, por ejemplo, de un piso, sino que tenía acceso y tenía el poder para comprar, según dice él, autos e inmuebles a nombre del Pocho Lavezzi. Él ponía el gancho, él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante. Había tareas desde domésticas, por ejemplo, 3 de la mañana un día, mandarle un ramo de flores a tal chica en Buenos Aires. También con Diego, ¿se acuerdan cuando le pedía a Coppola que le pida la pizza, que vivía en Cuba y le pedía la pizza en Buenos Aires para ir a Cuba? Bueno. Digo, lo que sucede acá en estos casos, como lo que cuentan los chicos, y Dani seguramente también lo sabe, saben absolutamente todo. Y cuando te digo que saben todo, saben más inclusive que sus propias parejas. Y ahora que nombrás a... Pero espera un segundito, porque le saben los secretos, los secretos. Hay muchos secretos. Le saben hombres, dinero. El dinero es lo más suavecito que pueden saber. Entonces, hay muchas intimidades que saben de los jugadores que cuando las papas queman es un problema que lo sepan. Sumando a lo que dice Débora, Karina, ¿cuál es la peligrosidad de la información que es o era el jefe de la logística femenina del Pocho Lavezzi? ¿Cómo sería eso? Antes de Janina, de Janina Crepante. Él estaba solo. Sí, bien. Y de aquí lo iban a visitar algunas señoritas muy famosas. Muy famosas. Y él organizaba su logística. Justamente acerca de esto que está hablando Faba, tenemos un chat que habla precisamente de aquella época, esa en que estás mencionando, en donde se ve, por ejemplo, este chat. Vamos a hacerlo a dúo digital. El teléfono de Martín. Lavezzi le dice, jajaja, venía un mensaje de antes, sos tremendo. ¿Y qué le dice el Pocho? Pocho ya está, le mandé un desayuno. Martín, no es Martín, perdón. Pocho ya está, le mandé un desayuno, una bandeja con frutas y 2 ramos de rosas rojas de 24 cada uno. Es más romántico el señor que... La dedicatoria en la tarjeta. Pobre la chica, que creía que era el vamos a ser buenos con el señor Dominici. Abrazo grande. Es lo que hacen mucho, es lo que hacen muchas secretarias y secretarios del señor. Buenísimo, Martín, mil gracias. Hasta ahí, luego mensajes de audio que tienen que ver, perdón que no minimizo esto, ¿no? A ver. Porque un Pocho Lavezzi, cuando tuvo el cuerpo que logró conseguir y la fama que merecidamente, profesionalmente tuvo, digo, se comía edificios enteros de mujeres. Entonces, acá tenemos un caso seguramente de millones. Me parece un montón edificios te lo firmo, te lo firmo. Yo he estado en la oficina cuando vino... Hay otro tema más sensible que este, que es... ¿Cuál? Si este señor, como dice él, tenía acceso a todas las cuentas, todo el circulante y el dinero tal vez no tan depositado de Pocho, puede ser muy sensible su declaración para otras personas que demandan al Pocho. No, agregar algo. Acá si hay asociación entre Dominici y, por ejemplo, Janina Crepante, que convivió con él y también está peleando, sacar algo, ¿no? Que tiene que ver con los años que compartieron y todo el asunto, realmente se las va a ver negras el Pocho Lavezzi. Pero te recuerdo que esto es una prueba presentada a la justicia, no es una captura de pantalla que estamos hoy compartiendo con vos. Estas son pruebas que están presentadas en la justicia. ¿Qué decías, Débora? No, a ver, para vivir un poco y entender un poco los movimientos de Lavezzi. Siempre fue un chico muy desprolijo, muy simpático, con mucho desparpajo. A todos nos cayó muy simpático, que le tiró a Sabel agua en la cara en pleno partido en un mundial. Digo, es muy amoroso para todos, es muy amigo de los jugadores de fútbol, pero para entender un poco cómo se movía, un poco haciendo referencia a lo que contaba Dani con respecto a sus movimientos con mujeres, que no tiene nada de malo. Mientras esté todo de acuerdo, está todo bien. Yo lo recuerdo, no bien había sido papá. Hoy el Pocho es abuelo, ¿está? Pero cuando fue papá de ese chico, acababa de parir su mujer, que vive en Rosario, que es rosarina, y el Pocho no solo no había estado en el parto, sino que estaba de gira. Esa época no era millonario, ¿eh? Contando el modus operandi. Pero el Pocho Lavezzi hizo la diferencia en China. Pero está bien, el Pocho Lavezzi hace la gran diferencia cuando llega a Italia. Estoy hablando de otra cosa, Dani, no estoy hablando de la plata. Pero ese Pocho Lavezzi, yo lo conocí una garrafa. Porque él mismo se decía que era una garrafa. Hablo con conocimiento de causa. Pero sí. Conviví con el Pocho Lavezzi. Vino a mi habitación en los viajes a tomar algo en las concentraciones. El Pocho Lavezzi decía, era un pibe normal. Con su mujer rosarina.
Estoy tratando de explicar lo contrario, pero contá vos y yo después cuento lo que Hasta quiero que un contar. día dejó de serlo. No, lo que que yo le estoy llegó tratando- la primera, le llegó la plata, le llegó la fama. Y se le subió la espuma a la cabeza. Lo que estoy Sí, tratando Débora. de explicar es no la economía del Pocho Lavezzi, que hizo la gran diferencia, sobre todo en China. Sí. Que fue, perdón, se me cae la cucaracha. Sobre todo en China hizo la Sí, gran sí, diferencia sí. económica y que fue lo que llevó a hacer las mejores y más grandes inversiones, Tuvo ayudado. el mejor contrato El del mejor. fútbol. No, hablaba lo de que yo 100 estoy millones de tratando, dólares en ese lo que momento. estoy Sí. tratando de explicar es otra cosa. Tiene ¿Qué que ver cosa, Débora? con el Lavezzi desprolijo. No hablo Sí. con el Lavezzi millonario. Claro. Hablo con el Lavezzi desprolijo y con su vinculación en la vida, con los afectos. El Pocho Lavezzi estaba su mujer pariendo y él estaba de gira. ¿tá? Sí. Y fue a conocer a su hijo recién nacido 4 días después. Porque pues. la mujer estaba pariendo en Rosario y él estaba en Buenos Aires ¿De dando joda? vuelta de joda. Literal. Entonces digo, hoy el Pocho es un hombre de hecho y derecho, abuelo, ese chico que nació, como te estoy diciendo yo, hoy Bien. lo hizo abuelo, es Perfecto. papá, y entonces, pero es Vamos- un poco como vive él. Vamos a repasar otra de las pruebas presentadas en la justicia, otro chat en donde dice Dominici, Sí. dice la gente de limpieza empieza la semana que viene. Martín, para el lunes fíjate si le preparás $4.000 cash a mi hermano, por favor. Dale, se lo saco el lunes. Ok, gracias, dice Pocho. De nada, Pocho, ¿cómo andás de la rodilla? Siempre igual, Jaja, bueno, paciencia, loco. no queda otra. O sea, una relación muy íntima. fluida, afectuosa, atenta, diaria. Eran Ay, la cantidad de hermanos plata la que le vida. mandaba. Acá está, mira, está el porque textual. Sí, perdón. Que le saque $4.000 de la noche a la mañana. ¿Sabes los de vueltos? hacernos No, por este cargo, caso, no además. digo este caso, pero hay un flujo de dinero tan grande y hay una confianza tan grande que no hay control. Bueno, pero por eso- Después pasan los quilombos que pasan, Bueno, obviamente. pará, pero eso también tiene un costo, digamos, Claro, un precio. Vale, tiene un valor incalculable. Pero por- Cuando claro. vos confías La- en alguien de obvio. esa manera, bueno, eso tiene un, Es tiene el que un te cuida las precio. espaldas, no es solo ir y depositar plata, La sino vida, que te la cuida vida. la vida No, la en general. economía, porque así como lo habilita a sacar $4.000, puede sacar lo que sea y capaz que Chicos, él ni se entera. es mucho más. Vamos a esto, me agarro de la palabra desprolijidad de Débora D'Amato, porque este hombre denuncia a él, esto no lo digo yo, lo dice el señor Dominici. Lo cierto es que Lavezzi, por su actividad y motivaciones de vida, interprete cada uno como quiera, fue delegando decisiones y roles en su grupo de confianza, entre ellos yo. Y aunque en noviembre de 2024 cobraba $4.000, cuando uno piensa $4.000 es un Para la mega vida que le sueldo. maneja, Claro. no. Pero si Ah, no, sos, para nosotros lo sí. digo Para él no. vulgarmente tal vez, testaferro de alguien de cientos de millones, cobrar 4 lucas por guardar los secretos En de blanco todo el cobraba dinero. eso. En blanco cobraba eso. Siempre hay más dinero en Bueno, el medio. No es ¿qué solamente- dice él? No ¿Qué tuve dice? registración laboral, nunca. Sí. No efectuaron aportes de obra social, jubilación por trabajo marginal. No regularizaron la relación contractual en tiempo y forma pese a que lo pedí. Y no abonaron nunca ni el aguinaldo ni Sí. los salarios en tiempo y forma. Bueno, Eso ahí, dice él. claro, ahí hay que creer en lo que dice este hombre, ¿no? Claro. Porque Sí. él está contando su versión de los hechos. Además, esa él manera de pidió comprobarlo. ponerse en blanco y según sus palabras el Pocho no lo hizo. Porque quizá no lo consideraba un laburo, era un amigo que lo ayudaba, que le agarraba un sueldo No, y que no era un laburo. eso realmente no lo sabemos. No, sí. no, lo que No digo lo es sabemos. muy común en el jugador de fútbol o en la gente que vive en el mundo del fútbol tener a alguien que es el que te ayude, el que te maneja. Pero, Nunca están Débora, solos. en el momento, nunca están que no solos. lo está haciendo como favor, que le está Pero nunca pagando están un solos, sueldo, nadie. Tenemos otro deja de chat, ser. tenemos otro chat en donde, bueno, tenemos los audios, lamentablemente no podemos escucharlos en este momento, pero fíjate que continúa. Dice, genial entonces, dice el Pocho. Gracias, Pochito. Acá todo genial. Martín, cuando vuelvas tengo que darle $10.000 al negro. Ahí hay un audio. Gracias. De nada a vos. Y bueno, y síguenos. Hay muchos audios que si se llegan a, obviamente, Todita, desencriptar, Sí. Me parece que tendríamos un Fíjate vínculo. lo de abajo. ¿Qué vínculo tienen entre los dos? ¿no? Acá viene otro chat en Belén donde... manejaba los viajes. Era de la Perfecto. agencia. Claro, acá, Fíjate acá justamente hablan de un tramo. Sí. Belén me pasó $6.100 por tramo. ¿Querés saber por qué? A ver si... Yo estuve presente, si querés te cuento. Contame. Porque sus amigas Sí, exigían viajar en primera. claro. Por eso el tramo A China. Sí. a China costaba $6.600. Sí. Yo estuve sentadito en la oficina de su representante Sí. cuando esta persona le da los pasajes, $10.000 y otras cosas más a una muy famosa. Ajá. Y ella se va de la oficina. Claro. Al rato suena el teléfono y era Lavezzi. Sí.
y lo putea al representante. Y le dice, pero Pocho, yo le di todo lo que me pediste, pero ellas viajan en primera, vos le sacaste turista, ahora va y cambiale el pasaje. Por eso, para entender... perfecto, bárbaro, porque Faba nos trae entonces el cuento de ese chat, la previa de ese el chat. nivel de ostentación, estoy verificando acá. Bueno, pero en un hombre millonario, invitar a una chica a que pase unos días con él en China, no la podés mandar acá tengo la lista. En Italia, en París, en China. Sí, mira, entonces 798.000 dólares por semana, casi $1 millón por semana en ese contrato en China cuando estuvo el Pocho. No, y además sumale algo desde más. el 2016. No solo el contrato. $798.000 por semana. No había solo contrato, había contratos de imagen, deportivo, o sea, ese es lo que... El básico. Ese es el sueldo. Lo que ganaba. El básico era en blanco, digamos eso. O sea, pero lo que vive este hombre con el Pocho, muchísimo, hablo del alto rendimiento y los que tienen mucha guita, no hablo del de a pie, es muy común. Los jugadores de fútbol rara vez estén solos, siempre tienen uno que va al lado y les maneja todo. Bueno, la mina, con ese la tenés guita. que ser prolijo, con ese sé. más que con nadie. Mirá, continúa acá la tanda de chats. Vamos. El Pocho manda como una especie de síntesis de despensa, un resumen. Hola Martín, ¿cómo va? Necesitaría que hagan una transferencia a la casa de acá de Tulum, México. Los datos vos ya los tenés. Hay que depositar la plata que dice ahí. ¿Qué haces, Pochito? ¿Todo bien? Mirá que el que hace las transferencias es el gordo y vuelve el miércoles, le cuenta a este hombre que tiene más en claro que el mismo Pocho quien maneja la palanca, ¿no? Pero acá hay una tercera persona que maneja. Chicos, les a ver, de a propongo uno, algo, es un por favor. jueguito simple. Terminemos todo, un mensaje así se entiende, y luego nos metemos. Mirá, ahí hay un audio que no sé qué es y dice total en dólares 2.335, que tal vez sea a la expensa de una casa que puede ser una de las inversiones del Pocho. En México. En México, en En Tulum. México, puede ser. ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo, Faba? ¿Y por qué la Bessi de esa demanda dice que se quiere despegar? Porque Martín argumenta Pocho la Bessi no era empleado de él, era empleado del representante. El gordo era el autorizado para manejar las cuentas, ¿entiende? O sea, esta persona era la mano derecha, más luego amigo, más luego hermano de la vida, pero puesta por el representante. Entonces, él lo que dice es, terceriza empleado la mío no responsabilidad. era empleado... Espera, bueno, pero pará, algo. ¿qué dice Dominici? Algo. Bancame, ¿qué dice Dominici? Es verdad que él entró con la empresa del señor Massino. Claro. Pero inmediatamente después pasa a cumplir únicamente funciones como asistente de la Bessi. Del Pocho. Claro, bien. El Pocho, a ver, no es que el Pocho no estaba al tanto. ¿Qué hacen los tipos como el Pocho la Bessi en estos movimientos? Le avisan al de más confianza para que no se olvide. Él se sacó de encima el problema y el otro es el que maneja hasta que se cumple. Tenemos información de último momento que llega a nuestro compañero Daniel Faba. Daniel, ¿de qué se trata, por favor? Porque el famoso Martín Dominici tiene un antes de todo esto. Y el antes es que le había pedido un préstamo al Pocho la Bessi que jamás se lo devolvió. Ahí está. Esto vendría a ser la precuela de la demanda de este hombre al Pocho. Por eso, todo arrancó ahí. aquí está la demanda de Ezequiel Pocho la Bessi a Martín Dominici y a su esposa, avalada por un mutuo. El mutuo es el contrato que se firma entre privados, un préstamo, donde claramente queda expresado que la Bessi le presta a Dominici y a su esposa casi $170.000 que estaban obligados a devolver en marzo del 2022 y nunca devolvieron. Espera, repetí, ¿cuándo entonces se firmó este mutuo? Este mutuo se firmó 2 años antes, debían devolverlo en marzo del 2022. Perdón, y nunca lo devolvieron. Pregunta, ¿puede haber sido que este dinero entonces es el que se convino como, no sé, como para explicar no, de manera unilateral, me parece. De tomó la Dominici? decisión, me parece. A mí me dicen que el cuento es así. Antes de esa demanda laboral, la Bessi le presta este dinero, $170.000 a su mano derecha. Se lo presta, se lo pide una vez, se lo pide 2 veces, se lo pide y no se lo devolvía. A lo que la Bessi le advirtió:
devolveme la guita porque vamos a tener quilombo. Entonces... ¿Y después vino esto? No. Primero eso. Primero el préstamo no devuelto. 2022, 2024. La demanda del Pocho es posterior a esto. El Pocho demanda también a la mujer de Martín. Claro, porque le prestó a los dos. Claro, Está pero firmado. justamente para respaldar ese documento, él tiene un mutuo. Claramente. Que dice, ojo, nosotros hace un par de años firmamos esto. Presentado en la justicia, está en esta demanda. Muchos dan por hecho que como le sobra la guita, esto lo digo en serio, que prestan la guita, por total no se va a dar cuenta. Como es desprolijo, no se da cuenta, laburé tanto, me merezco esto, listo, lo doy. Es lo que hace en un día el Pocho, esa plata que le prestó, es lo que en un día... No importa, lo hace, pero se lo gana solo. Bueno, no importa, pero, por supuesto. pero claro, si uno presta un dinero y se arregla una devolución, no importa Son si dos a otro cosas es que millonario, si a otro le falta. No. Más allá de las intencionalidades, una persona es responsable cuando contrata a alguien de la misma manera que es responsable cuando pide una suma de dinero. Sí. Son causas distintas que coinciden en 2 años Ahora, de diferencia. ¿no te parece raro que por un préstamo Sí. de $166.000 firme un mutuo y no exista un contrato de laboral, claro. entre ellos? ¿No te parece Es raro? Es que es una relación laboral encubierta, dice Dominici. Claro. El Pocho que dice es, no era empleado mío, tercerizo a través de... Este dato lo vamos a No sumar. se formalizó como Tercerizo trabajo. a través de un manager que era mi manager, que en un momento, dice la familia, terminó de ejercer funciones de manager porque estaba agobiado. Luego de dejar las funciones, le regala la empresa a 2 personas, entre ellas Dominici, y entra en una enfermedad degenerativa muy complicada. Entonces, ¿Quién? el manager. El manager, perfecto, original. me había Entonces, perdido. Roseto. ¿El doctor Roseto? Claro, lo que digo es, hay una triangulación muy extraña. No, hablo de Massino, chicos. En otro negocio. Lo que es muy extraño es que el Pocho que fuma bajo el agua dice, la culpa la tiene la persona que tiene una enfermedad degenerativa, no yo. Igual el Pocho no Está fuma bajo el agua, cabeceando. Cari. Lamentable, el Pocho no fuma bajo el agua. Los que fuman abajo el agua son los que están alrededor del Pocho. El Pocho no fuma Atención, bajo el atención, agua. atención. Paremos todo un poquito, por favor, porque llega información de último momento que trae nuestro compañero Ale Castelo. Vamos. Esto es muy fuerte porque me están pasando desde la producción, se está comunicando con Dominici, las cosas que estoy leyendo, que le está contando a nuestra producción, que todavía no tenemos la autorización para decirlo, no lo quiero decir. Se pudre todo si este hombre habla. Es muy fuerte lo que está hablando Dominici con nuestra producción. Me parece que, obviamente, tiene que tener un sustento, va a tener que argumentar. Eso ya suena a extorsión. Bastante. ¿No? Debe tener es cosas delicado para ya. contar, seguro. No, perdón, pero a mí me dicen eso, me suena a Pero extorsión. si por un reclamo laboral lo va a escrachar con la vida privada, no se hace. Bueno, perdón, ¿de qué hablaba A ver. hace un rato yo? Sí. ¿De qué Estos hablabas, hombres Débora? o mujeres, no le importa el género, en este caso es un señor, que acompañan a estos jugadores con una vida tan desprolija y con una vida tan álgida como la del Pocho y lo que fuera, saben todo. Y cuando digo saben todo, saben absolutamente pero saben todo. hasta qué papel higiénico Por eso usa, si él, todo si él sabe, hace una todo. referencia de este tipo, suena un poquito apriete. No, a mí, Porque a mí en me- definitiva, en confianza, hacía y decía Pero todo lo que hacía y escuchame, decía. si Pero tiene vos- el manejo de las cuentas bancarias, si le mandaba los pasajes a las señoritas a las que invitaba el Pocho, Estuvo si en la manejaba época toda donde la la guita. Bessi estuvo complicado con los temas de alcohol. Por eso suena muy A eso raro. Suena apuntaba muy raro. haciendo de manera delicada. Atención. Información de último momento que trae Luis Bremer. Vamos. Hay alguien que nos está mirando, muchas personas que nos están mirando en este momento, porque me informa, conoce, está en el entorno íntimo de la Bessi, parece, que el señor Mazzoni se pelea muy ferozmente con el Pocho La Bessi, decide resignar este trabajo, se retira y le regala su empresa, dice a Martín, que es el demandante, y a un tal Hernán, no sé a quién se referirá. Luego de esto entra en una depresión y luego le detectan una enfermedad degenerativa. Es la persona a la que le cabecea la responsabilidad del Pocho. Como diciendo, yo a Martín no lo contraté, lo contrató la persona que ahora está peleando con una enfermedad. Perdón, ¿y si es así? ¿Y si es así como lo dice el Pocho? Es el argumento de la Bessi, ¿eh? Yo estoy hablando con gente cercana a la Bessi que me dice, era empleado de la empresa, no de la Bessi. O sea, la Bessi a quien le pagaba era el representante. Sí, Pero, totalmente. pero perdón, recién no vimos chat donde
está claro que hacía depósitos para él. Pero es la persona que le designan para que igualmente quiero ver de vuelta la tanda de chats. Poneme, por favor, Natalia, el chat en donde pide las 12 rosas. Las 224 Eso, rosas. el ramo de rosas rojas, a ver cómo es. Ahí está. Dice, Ya está. Le mandé un sí. desayuno, una bandeja con frutas y 2 ramos de rosas rojas, 24 cada uno. Después avísame la dedicatoria en la tarjeta. Abrazo grande. Decime qué le pongo en la tarjeta. Pero, esperá. Él A ver, hacía de las veces insisto, Sí. las secretarias y los secretarios de las personas poderosas son los que saben. A veces, no, ¿cuántas veces hemos sabido que se han equivocado tarjeta y le han mandado a una y otra en otra empresa? Digamos la verdad. Entonces, esta gente Tremendo. es la persona que le designan para que esté a su lado por empatía, por seguridad. Pero espérame un segundito, digo. Es la persona que la empresa su representante le designa por empatía, porque tienen buena onda, porque la pegaron juntos. Claro. Digo, hacer semejante comentario como el anterior a una persona que, como bien dijo, yo no quería entrar en eso, pero evidentemente esto es algo que ha sido público, las adicciones del Pocho y un montón de cuestiones, más allá de su vida desprolija por ser un tiro al aire. Yo cuando hablaba de tiro al aire. Hoy te sumamos eso que lo tuvo en su carrera. Es un poco miserable. Una persona que tuvo inconvenientes en su salud mental, con adicciones o consumo problemático, y que para poder obtener el objetivo le decís, lo apretás un poquito por ese lado, es de vos miserable. lo primero que aprendás, perdóname Luis, vos lo primero que pensás es en, los temas de adicciones. Y bueno, eso es de miserable. Ahí no se tiene que meter nadie. Pero ahí este hombre con ese mensaje abre una ventana mega gigante, porque no sabés si es eso o es alguna otra cosa. Pero te permite la especulación. También Claro. es miserable desentenderse de una responsabilidad laboral. También, Luis. Y voy a sacar el rubro de la representación. Sí. Por ejemplo, uno vive en un edificio donde uno no puede limpiar sus vidrios, ¿viste esos edificios Claro. herméticos? Y viene una empresa de limpieza a limpiar los vidrios una vez por mes. Sí. Si alguna vez le pasa a algún empleado y te reclaman a vos de un departamento, cuando esa empresa brinda servicio a 20 edificios, es una paparruchada. Ahora, si ese empleado de limpieza de vidrios trabaja los 365 días con vos, se mensajea con vos Claro. y solamente limpia tus vidrios, hola, bingo. Pero Sí, le pero pagan para repito, eso, perdón. pero hay una Él empresa cobraba en el un medio, salario tal para cual. eso. No confundamos. Pero todo. dice que Ustedes- nunca lo cobró. ¿Tenemos ese número o tenemos ese...? ¿Dónde está registrado? Entonces, si cobraba un número... Él dice de la $4.000. empresa. Él Ok. dice que en noviembre de 2024 cobraba 4.000 por mes. Perfecto, Karina, pero yo te digo entonces cómo hace- eso era una contratación. En digamos, blanco, no está escrito por... Siempre hay más plata. No. ¿Eh? Débora, Hay más a ver, las empresas que representan a los jugadores ya cobran dinero, se quedan con el 10% de los De contratos. las negociaciones, tal cual. Entiendan algo, no lo hacía gratis esta persona. Esta No persona hacía te- beneficencia, no era una ONG. Claro, porque si no parece que los jugadores Bueno, no dan plata. pará. Déjame que te Sí. explique esto. Pocho Lavezzi arregla 10 pesos en China. De esos 10 pesos, el 10% se los lleva el Si representante. no es un poquito más. Ponele. Y ahí el representante le dice, y vos no te despegás del Pocho Lavezzi. Toma, no lo dejás vivir solo. Lo cuidás, listo. La Entonces, empresa- ¿de quién era el ¿Qué empleado? hacen los El jugadores? representante. Por ahí, si son buena onda y generosos, Sí. le tiran unos Pero pesitos más. para. Entonces Claro. yo pregunto, ¿de quién era contratado? ¿Dominici? Y la respuesta El de... representante, porque Del insisto, representante. Es el lo que- Pocho ha hecho exactamente. El muchísimo representante dinero. está cuidando sus intereses. Obvio. Porque Eso no es. quiere que le pase cero, nada, Claro. nada al Pocho. Para, Y que pero se te le pone a un contento. hombre que es la sombra, se Y convierte que en la esté sombra. contento, tiene que ser Claro. una persona que lo tenga contento, Que que le lo resuelva entienda, todo. que lo acompañe, que esté dispuesto, que no tenga familia, o si tiene familia, que la familia se banque, que el tipo esté 24/7 con él. Asterisco. Todas las mega figuras del fútbol mundial Lo tienen. lo tienen. Está, pero espera, recordemos Todos. lo siguiente, porque acá tenemos dos frentes abiertos. Por un lado, el reclamo de 500 millones de pesos que está Sí. haciendo Martín Dominici al Pocho Lavezzi Sí. por haber trabajado durante 20 años, según él, Sí. en negro. Pero por otro lado tenemos el documento que trae Fava, que acredita que el Pocho Lavezzi le prestó a Martín Dominici 166.000 euros Exactamente. o dólares Y a sería devolver bueno, 2 años después. ya que si habla Dominici, rompe todo, que cuente por qué no le devolvió este dinero al Pocho Lavezzi. Porque Lavezzi, Dominici, tiene firmado un acuerdo privado con usted y con su esposa, llamada Florencia Oro,
donde usted se compromete a devolver esa suma cercana a los $170.000 antes de marzo del 2022. Perdón, pero también estoy pensando en una cosa. Si Dominici, en la lista de actividades en donde él servía al Pocho Lavezzi, actuó de prestanombre... Eso es lo que no... A ver, ahí hay un mundo, hay un mundo Sí. que no conocemos, Por chicos. ejemplo, Karina, porque por ahí es este raro hombre esto que es dice. propietario, ¿verdad? Está bien. Bueno, ¿Quién pero le pará, el presta? préstamo lo firma. Esto es un préstamo de dinero. Para que le preste dinero firmaron los dos. Esto es un préstamo Claro, de pero hay dinero. que ver si no hubo Bueno, por otro lado y otro fuera de la ley acuerdo, algún claro. acuerdo Cua- de caballero, ¿me Cualquiera de entienden? nosotros alguna vez no pidió plata y yo alguna Chicos. vez he ido a pedir un préstamo al banco y firmás. Sí, y sí. lo tenés que devolver. Pero Qué pará, difícil. los invito a un espacio insondable que Karina nos acaba de abrir la ventanita. Larguemos los papeles que sirven para la huevada, claramente, porque tal vez este hombre Sí, pero a ni la le justicia importan le los importan 500. los papeles, Está ¿eh? bien, es huevada. Acá hay un espacio gris. Si este hombre fue testaferro, por ejemplo, imagino, no es verdad, de inversiones en Uruguay o inversiones en los Estados De Unidos. criptomoneda. Y el circulante del negro y el blanco y el gris y el violeta. Sabe que es una montaña de guita. ¿Le interesa tanto los $160.000? ¿O lo consideró un préstamo de amigos diciendo algún día se lo devuelvo? ¿O le interesan tantos 500 millones de pesos que está más devaluado que la palabra de algunos políticos? ¿O hay otro negocio por los mensajes que le manda Castelo? ¿Hay otro negocio donde la pulseada es más finita? Y esto ¿No es la punta será del iceberg. un apriete de un lado y del otro esto? Puede ser. Ahora lo que- como tironeando de la soga, pero en realidad solo ellos dos saben lo que hay. Sí. Lo que pasa es que hay una pasó- realidad. La empatía es más fácil sentirla siempre por el laburante, por el que... Y la realidad te puede caer bien o no, un tipo como el Pocho, lo que sea, pero la guita se la ganaron, ¿eh? No, Sí, Absolutamente, estoy completamente de de acuerdo A acuerdo mí con me eso. llega Sí. información. Último momento, Sí. Faba, ¿cómo me lo tiras así No, entonces? estoy Vamos, anunciando. información de último momento, es Eh, impresionante lo que pasa mientras vamos haciendo el programa. Arden los teléfonos a la tarde, dale. A mí me dicen que esta persona, Dominici, por eso sería bueno que salga y hable, hizo fortuna al lado de Pocho Lavezzi. ¡Ah, la, la, Yo la! le pediría prestado. Y es entonces, más, no sé. dice que compró varios locales. ¿Vieron de esas plataformas digitales de venta de pasajes, de paquetes de viaje? Sí. Pero que hay también locales a la calle. Sí, sí. Esa que te hace volar por todo Sí, el por planeta. el planeta. Sabemos Bueno, perfecto. Bueno, él se metió en ese negocio gracias a algunas inversiones y que hizo mucha plata al lado del Pocho Lavezzi. Es más, mirá la cifra que me dicen que hizo al lado del Pocho Lavezzi. La verdad que sí, mucho. Pero acá se me- yo Pero lo que no permíteme entiendo- dudar, sí. porque si alguien que gana tanto dinero trabajando, no tenés la necesidad de Es pedir más. prestado nada a nadie. No, pero lo hablamos nosotros que somos todos muertos de hambre. Bueno, sí, Los que les sobra sí, la guita sí, siempre sí. quieren más. Entiendo. Perfecto. Claro. Atención. Resulta raro esto Chicos. que decía también Atención, Cari. atención, atención. Último agregado. Del tema de testaferro y demás. Me dice esta persona que nos está mirando. Sí. ¿Vos no lo seguís en las redes a Dominici? Seguilo. La verdad que no. Vive una vida de lujo.